91. Una buena costumbre en radio. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será. Doctor Ramiro Ramos, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a los compañeros de la mesa y a todos los radioescuchas. Ayer celebramos, como todos los días, la función del maestro. Desde 1918, en nuestro país, se celebra, se conmemora, se reconoce a los maestros, a los docentes, a los académicos, a quienes nos dan la capacidad de pensar y reflexionar. Por eso el día de hoy, Miguel Ángel, les quiero recomendar y reflexionar sobre este libro, un libro de Sabater, de Fernando Sabater, que se titula El valor de educar. ¿Por qué es importante leer a Sabater? Porque Sabater, el filósofo español, hace una reflexión profunda de lo que es la educación y empieza con una frase de Marco Aurelio, el gran filósofo romano, donde dice: los hombres hemos nacido los unos para los otros. Edúcalos o padécelos. Fíjense cómo en esta frase tan sencilla podemos definir lo que es la bondad y la maldad, la eficacia y la ineficacia, la productividad y la ineficiencia. Los hombres hemos nacido los unos para los otros, es decir, para ayudarnos, para colaborar, para cooperar, para ser eficaces. Si así lo somos, si somos educados, pues nos podemos disfrutar, nos podemos apoyar, pero si no lo somos, nos padecemos, es decir, nos dañamos. Y Sabater en este libro, en donde en cada uno de sus 6 capítulos habla de la responsabilidad de la institución que es el Estado mexicano o el Estado español para proporcionar educación, que en nuestro caso está consagrada en el artículo 3 constitucional, da un mensaje y una reflexión a las instituciones educativas de todo el mundo en la responsabilidad que tienen de proporcionar educación de calidad y universal, y habla de la importancia del maestro. Le dirige una carta al maestro en donde le hace una reflexión sobre el papel que tiene tan importante el maestro, que nos han formado y nos han forjado en una práctica importante que es la disciplina. No puedes entender y saber y conocer un maestro que no sea disciplinado. Los que nos dedicamos a la docencia sabemos que desde pasar lista, estar preparando el material para las clases, estar revisando tareas, poniendo exámenes, pasar calificaciones, todo el proceso significa tener disciplina. Y esa disciplina está ligada con la educación, que tiene que ser universal. Es decir, los maestros, la educación en cada uno de estos capítulos de Sabater habla de la importancia de cómo enseñar a aprender. Ese es el tema toral de este libro, de El valor de educar. Es decir, cómo enseñar a que los alumnos, futuros profesionistas, aprendan por sí solos cada día. Si bien estamos en un sistema y en una educación formal de 3, 6 años y luego otros 3 de prepa y 4 y medio de universidad y maestría y doctorado, el promedio educativo que tenemos en México y en Tamaulipas es solamente de 9 años, muy por debajo de los países más desarrollados. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad de aprender y tener la curiosidad y el interés de que, incluso siendo la educación obligatoria, terminar al menos la preparatoria. ¿Cómo se logra esto?, dice Sabater. Pues haciendo una educación cognitiva espiritual, haciendo un aprendizaje significativo. ¿Para qué? Para lograr evitar las desigualdades. El problema que tiene México y el mundo en general son las diferencias sociales, las grandes desigualdades. ¿Qué nos hace iguales a todos? La posibilidad de estar educados, o la educación. Eso nos crea igualdad y eso nos hace que cooperemos y que nos ayudemos. Por eso Sabater escribe una carta a los ministros de educación. En este tiempo, este libro lo escribió en 1997, pero es un texto que deberían leer los ministros de educación, los secretarios de educación, en donde señala la importancia
de que los maestros infundan y compartan y enseñen la parte fundamental de la educación, que es el respeto y los valores. El respeto y los valores es una guía fundamental que debemos de tener en toda la educación, porque esa capacidad sencilla que aprendemos, porque desde que nacemos somos los únicos mamíferos que no podemos valernos por nosotros mismos, tenemos que recibir el apoyo de nuestros padres, de los doctores, de la enfermera, en los primeros días, en los primeros meses. Somos los únicos mamíferos que tenemos esa condición, y eso nos hace, desde que nacemos, desde el primer momento que nacemos, sujetos a aprender, a desarrollarnos. La capacidad sencilla de caminar, hasta de vestirnos, hasta de, después de leer y aprender a escribir, habla de la importancia de desarrollar esta capacidad de asociarnos. Pero después, lo dice Sabater, la capacidad para pensar, para tener un pensamiento sistemático que nos dé la personalidad, que eso es lo profundamente objetivo que nos dice Sabater. El hecho de aprender química, física, historia, de aprender álgebra, de aprender cálculo diferencial e integral, de aprender filosofía, mercadotecnia, administración, de aprender de leyes, de aprender de todas las áreas del conocimiento, nos da ese pensamiento sistemático, es decir, esa capacidad de raciocinio, de abstracción, de reflexión. Pero lo más importante es que ese conocimiento sea humano, es decir, que sepamos que lo más importante de la educación es ayudar, es compartir, es tener principios y valores para tener lo que finalmente nos recomienda Sabater, una personalidad. ¿Qué es una personalidad? Es que tengas seguridad en ti mismo, que tengas el conocimiento mínimo necesario para desarrollarte, para ser una persona capaz de resolver problemas y de integrarte a la sociedad. Por eso, Miguel Ángel, el libro de Fernando Sabater, El valor de educar, es un libro indispensable para reconocer, para reflexionar y para seguir avanzando en este proceso tan interesante e imperativo de leer, de educar, de aprender y de desarrollar todas nuestras habilidades como personas. Esta es la recomendación, Miguel Ángel, del día de hoy, del libro El valor de educar, de Fernando Sabater. Doctor Ramiro Ramos, gracias por tu comentario el día de hoy. Nos vamos a la